¿Por qué la derecha se aferra al rechazo? Lo que está en juego en el plebiscito de septiembre es si Chile puede comenzar a cambiar o si sigue, quizá por cuántas décadas más, aferrada a un marco constitucional que le ha permitido durante 40 años dar legalidad a actos espurios cometidos con la impunidad de una constitución que ha velado por el interés de una minoría en perjuicio evidente de las mayorías. Poco antes de que se aprobara en un plebiscito fraudulento la Constitución del 80, habían desembarcado en el aparato del Estado cientos de personajes provenientes, en su mayoría, de la Universidad Católica, y que tenían como referentes ideológicos en el plano económico a la Escuela de Chicago con Milton Friedman a la cabeza, en el político al gremialismo, con Jaime Guzmán como su gurú. El control sobre las instituciones públicas le permitió a este sector, vinculado directamente a la derecha empresarial y política, controlar sin contrapeso los destinos del país. La tiranía, incapaz de dirigir por sí misma el aparato estatal, necesitaba del apoyo civil y fueron estos los que, en completa complicidad, se dieron a la tarea de capturar lo más relevante e importante del Estado para comenzar el proceso de privatización de todas las áreas de la sociedad que, en definitiva, ha hecho de nuestro país un país completamente desigual. La derecha chilena, a diferencia de las derechas de América Latina, que en la década de los 80 controlaban la mayoría de los países vía tiranías, fue mucho más astuta. Instaló una constitución de forma tal, como señaló el propio Jaime Guzmán, que resultara imposible en un futuro cercano, si perdían el control político del gobierno, no perder nunca el poder. De eso se trataba. De eso se ha tratado el control del poder en estas 4 décadas. La derecha nunca ha perdido el poder, desde que lo conquistó ilegítimamente por la fuerza el 11 de septiembre de 1973. Una vez que configuró el marco jurídico del régimen político con todos los candados y cerrojos, se dio la tarea de sustentar económicamente el modelo que siniestramente aplicaron sin contrapesos de la década del 80 en adelante. Se requerían recursos económicos y no pocos. Se dieron entonces a la tarea, casi al unísono, con la constitución espuria, de privatizar la seguridad social, la que sería la fuente mayor de generación de recursos económicos y financieros para financiar el plan de expansión y control que el diseño contemplaba para hacerse de todo el botín del Estado. Como en todo proceso social, el conflicto trabajo-capital siempre está presente. Había entonces que debilitar al máximo la posibilidad que los trabajadores se alzaran contra las transformaciones que la dictadura cívico-militar comenzaba a implementar. Entonces, en 1979, promulgaron el famoso plan laboral que diezmó al sindicalismo y lo redujo a su mínima expresión. Teniendo ya el control sobre la clase trabajadora, al año siguiente, el 11 de septiembre de 1980, sometieron a plebiscito la Constitución fraudulenta y en noviembre del mismo año se promulgó el decreto ley 3500 que inició la estafa más grande de la historia, las AFP. Es decir, entre 1979 y 1980, con el plan laboral, la privatización de la seguridad social y la constitución política, la derecha chilena contó con un arsenal más que suficiente para llevar a cabo el saqueo y todas sus fechorías que durante 4 décadas le han dado un poder omnímodo para hacer y deshacer en nuestro país. El 4 de septiembre, aprobar la nueva constitución abre la posibilidad de comenzar a cambiar las cosas, y a eso le temen. Por ello, su campaña sostenida de mentiras contra el apruebo, pues saben que pueden perder sus intereses mal habidos. La tarea del presente es acabar con esta constitución y así dar paso a un proceso que abra la posibilidad de transformaciones estructurales importantes para nuestro país. Entre ellas, quizás una de las más relevantes, recupere para los y las trabajadoras la seguridad social y así comience a otorgar un poco más de justicia social a un pueblo que se ha cansado de tantas desigualdades e injusticias. Hola, estimados amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes en la radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.5 FM del dial y a través de nuestra señal @canal.social,
bajo la dirección de la periodista Ana Muga Sáez, que en esta oportunidad conducirá junto a mí este importante programa con un gran invitado. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás, Anita? Muy bien, muy bien. Estamos, bueno, escuchando tu editorial, tus reflexiones, que son muy importantes, para empezar a discutir. Ya, estamos en un espacio, en un periodo épico. Siento Sí. como ahora estamos en una franja de tiempo previo al 4 de septiembre, donde tenemos que aprobar la nueva Constitución ya como una tarea quizás no de tanta convicción, porque hay algunas cosas que no nos parecen que podrían haber sido mejores, pero se instala como un paso, el primer paso para seguir avanzando. O sea, no podría no aprobarse, no puede no aprobarse, teniendo en cuenta todo lo que tú planteaste en tus palabras, la reflexión que acabas de hacer, y toda la historia. O sea, en realidad nos vemos enfrentados, digamos, a continuar con más de lo mismo, más de este sistema injusto que hemos vivido durante tanto tiempo, y el portal del cambio, el portal Así de seguir es. avanzando. Así que es muy, muy importante lo que acabas de plantear. No, importante lo que está en juego, como lo reiteramos ahora, lo que está en juego el 4 de septiembre es quizás abrir la puerta para comenzar un camino que por supuesto va a estar lleno de complejidades, pero que a lo menos nos muestra un panorama que puede ser mucho mejor. La constitución que se va a votar en este referéndum el 4 de septiembre, por supuesto que no es lo ideal que uno hubiese querido, pero es, como han dicho tantas, es lo mejor. Es lo mejor comparado con esta constitución que tiene amarres, enclaves, cerrojos que son francamente inaceptables que lo sigamos tolerando por 40 años. Y creo que el proceso que se abre es un proceso de desprivatizar nuestro país. Así es. Y quiero decirlo esto, desprivatizar, tenemos que, claro, desmercantilizar, Desmercantilizarlo. porque todos los derechos nuestros, todos, incluso yo diría toda nuestra vida se financiarizó. Hoy día, y es importante que nuestros auditores de Radio Universidad de Chile reflexionen sobre esto, somos sujetos financiarizados. Si hay que buscar una palabra, una sola palabra que pueda identificar lo que es nuestro país hoy día, creo que la palabra financiarización expresa claramente lo que somos. Estamos absolutamente financiarizados, operamos a través de instituciones, de instrumentos financieros, pagamos el metro, la locomoción con instrumentos financieros, con una tarjeta, cuyo dinero que nos pertenece está en un banco, está en una institución financiera. Vamos al supermercado, vamos a comprar cualquier cosa, la pagamos a través de instrumentos financieros. Cada vez vemos menos el dinero. Pero, Y eso es lo que hay pero no que... es el problema el no ver el dinero, el problema está en que finalmente ese dinero tú te endeudas a futuro, Claro, y pierde porque valor, o y sea, para nosotros. comprende parte de complementa los bajos salarios con Así es. créditos a futuro, y terminas siendo presa de estos créditos eternos que te los vuelven a renegociar. Así es. Digamos, a todos los auditores yo creo que los llaman por teléfono insistentemente ofreciéndoles crédito, así, pero en forma descarada. A mí Claro, me... estamos financiarizados, Claro, entonces esto es grave porque efectivamente la tecnología ha ayudado mucho, pero esta está bajo control absoluto del mundo privado, que comete fechorías permanentes. Piensa tú que quieres transitar por una carretera, por las carreteras que construyeron nuestros abuelos, que se construyeron con recursos públicos, están todas privatizadas y siguen privatizadas. Seguimos pagando para que un sector minoritario del país concentre, se apodere de la riqueza de nuestro país. sí, no, eso yo estaba, recién estaba leyendo el diario Financiero, hoy día saca la noticia que el próximo domingo se inaugura el último tramo para hacer De de Américo la Vespucio. carretera concesionada de Américo Así Vespucio. es, claro. ¿Ya? Y eso retrotrae un poco a todo lo que tú planteabas en tu introducción. El, la gente se olvida, la memoria es muy frágil, por eso que hay que estar permanentemente Sí, sí. recordando, ¿ya?
lo que significó las concesiones de las carreteras, y aquí donde juega un papel muy importante el expresidente Ricardo Lagos, nuevamente, digamos. Bueno, también fue Eduardo Frei, que comenzó con las carreteras a concesionar los caminos, a concesionar, entregó todo, igual Eduardo Frei No, la sanitaria, el agua, pero entregó. la privatización de las carreteras es el mérito de Ricardo Lagos Escobar, claro, ese Claro, él se llevó el negocio y claro. ahí afinó el negocio, pero de una manera, o sea, de hecho, todo este conflicto Mobgate, que se le llamó, claro. Se le llamó el caso Mobgate, donde había platas, pagos ilícitos, se pagaba a funcionarios, platas que iban recibiendo hacia las concesionarias. Bueno, la jueza Gloria Ana Chevesich, claro, investigó este caso y bueno, ella condenó a varios fue emblemático el públicos, caso del claro. Mobgate, que finalmente, recordemos la imagen histórica que hoy día empieza a adquirir cierta relevancia, el caso de Longueira con Ricardo Lagos, el famoso salvavidas. Bueno, eso claro, ahora... No hay que perder la memoria, tenemos que rememorar, eso es re importante, claro. especialmente en un momento histórico que estamos viviendo a pocos días del 4 de septiembre. Mira, sí, solamente como para rememorar, entonces, son antecedentes que están, tú empiezas a googlear y te aparecen todos los datos impresionantes. Ya, la jueza Ana Gloria Chevesich condenó a 14 personas por diferentes delitos, entre ellos fraude fiscal y estafa. Y ahí ahí cayó Carlos Cruz, que era el ministro de Obras Públicas de la AGUA, y el jefe de finanzas del MOP, Sergio Cortés. Ellos fueron los que terminaron pagando el chivo expiatorio, lo que se llamaba como el cabeza turco, claro, los que sacrificaron, para mantener el negocio. Sí. Pero seguía siendo. Y este fue un caso que pudo haber sido tan grave, o sea, quizás le compiten a Soki Mitch, al caso Penta, a los grandes casos que hemos visto últimamente. Pero aquí Lely cerró fila, por eso reitero el tema de Longueira con Lagos. Claro. Por eso se protegen entre ellos. Sí. Por eso se protegen entre ellos, porque son el mismo partido del poder que tiene sus hombres, sus militantes en distintos lados. Y Lagos, que se aparece como el gran estatista, que lo instalan, digamos, como una figura, digamos, casi una figura de Estado que no se equivoca, ¿ya? Él es un funcionario del sistema actual que instaló, que corrompió, que generó todas estas carreteras preconcesionadas que tienen, según lo que plantea, digamos, lo que aparece en algunas publicaciones, rápidamente, con la ganancia de una concesión, se podrían hacer 14 más. 14 carreteras más. O sea, es obscena la ganancia que han tenido estas concesionarias, que siguen teniendo estas concesionarias, y es importante terminar con este negocio. Bueno, por supuesto. Mira, el tema de la privatización de nuestro país exige reflexionar, exige pensar por parte de todos los chilenos, todas las chilenas. Por eso es importante que nuestros auditores de Radio Universidad de Chile reflexionemos y pensemos. Pero una vez que reflexionemos y pensemos, tenemos que actuar. No basta solamente con quedarse en el campo de la interpretación de los fenómenos. Es necesario actuar para transformar, porque no podemos seguir permitiendo que la privatización que se instaló como una estrategia política de dominación de nuestra sociedad permanezca en el tiempo. El proceso constituyente justamente debe permitirnos pensar, pero al mismo tiempo transformar. El tema de las privatizaciones es gravísimo en nuestro país. Solamente una cosa anecdótica hoy día resulta, la privatización de ferrocarriles del Estado, o sea, la destrucción. ¿Para qué? Para permitir el surgimiento de una industria absolutamente, yo diría, corrupta, que es la industria del transporte de carga, que está en manos de los camioneros, que además constituyen una fuerza reaccionaria en nuestro país. Todo el mundo, los grandes empresarios que laboran o que están vinculados al tema de las exportaciones o importaciones, saben que se requiere
para descongestionar los puertos y facilitar el transporte de las mercancías, generar una red ferroviaria que permita justamente el transporte de mercancías. Bueno, ¿para quién están? Al servicio, ¿sabes de quién están nuestros auditores? Están al servicio del transporte de la industria maderera. En la noche del sur a Santiago, del sur a los puertos, se transportan cantidades impresionantes, toneladas, miles de toneladas de madera, prácticamente los árboles brutos, o sea, sin ningún aporte de trabajo adicional. Esa es la destrucción del ecosistema que se hace además con una garantía, yo diría, brutal a las empresas privadas. Y eso es lo que tenemos que tratar de avanzar para que cambie. Creo que eso es lo que está hoy día en juego. Así es, sí, mira, es curioso cómo estas mismas gentes, los mismos intereses que están en juego, se han puesto como democráticamente, aparecen como democráticamente detrás de la propuesta del rechazo. Y a mí me llama la atención que equiparan las legitimidades de las dos y lo ven como opciones. ¿Ya? La gente no puede tener como opción el rechazo, no puede existir como una opción legítima, claro, porque significa retroceder, retrotraerse, mantenerse frente a todo lo que la gente se rebeló. Es el pequeño triunfo de la derecha. La derecha ya ganó la primera partida al instalar el rechazo como una legitimidad, claro, como una opción legítima del pueblo, en circunstancias que sabemos que no tiene nada de legitimidad porque implica mantener todo lo que está. ¿Alguien cree de nuestros auditores que ganando el rechazo las AFP van a ser tocadas? Si ahora, en este momento, las AFP están arremetiendo y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, va a anunciar en Estados Unidos ante los propietarios de las AFP la modificación previsional en este país, es decir, se reproduce, se repite la vieja fórmula donde los ministerios de Hacienda llevan el control del Estado, y eso es gravísimo. Por eso la Constitución tiene que acabar con esto. Sí, no, estamos del... ¿Sabes qué? Bueno, otro dato que está... es curioso, el susto que tienen por perder sus privilegios es que la gran cantidad de plata que están incorporándose para... Hoy día salieron los datos del CERVEL, ¿ya? Y hablar de que el 90% de los ingresos de las platas que se han declarado en el CERVEL corresponden al rechazo y el 1% al apruebo. O sea, claro, finalmente, nuevamente, y como siempre se ha hecho, para que tenemos que va a ser una tarea titánica y salir de la gente, el esfuerzo tiene que ser... Bueno, los amarillos de Walker, tiene un apellido... Sí, un apellido medio raro de pronunciarlo. Bueno, los amarillos se hacen millonarios, el tipo que pierda va a salir millonario. Salieron con una cantidad de organizaciones que uno sabe que la derecha no tiene organizaciones sociales, pero ellos aparecen como más organizaciones sociales que las del apruebo. Aparecen, o sea, está totalmente adulterado e inflado el rechazo con platas que también buscan mantener el negocio. Claro, por eso es importante el triunfo del 4 de septiembre, porque eso, como decimos, abre la puerta, es un primer paso para que se refortalezcan las organizaciones que están diezmadas por esta constitución política, especialmente uno de los sujetos colectivos de derechos más importantes de la sociedad capitalista, los y las trabajadoras. Claro. Los trabajadores y las trabajadoras formales e informales son los que tienen en sus manos la posibilidad de cambiar el curso de la historia. El trabajo. Sin los trabajadores no hay riqueza. Y eso hay que tenerlo claro y por lo tanto restituirle la constitución que se va a someter a referéndum. Parte del poder creo que es relevante. Mira, yo creo que los del rechazo están haciendo una inversión. Así, para poder una inversión para su negocio. Nosotros como trabajadores, es una verdadera lucha de clases. ¿Ya? Claro. Nosotros queremos volver a recuperar derechos y para eso tenemos que avanzar hacia el 5 con una nueva constitución. 5 de septiembre ya tenemos que tener una nueva constitución aprobada. Así es. Bueno, vamos a un pequeño corte, tenemos un gran invitado al regreso y vamos con un tema musical pedido por nuestro próximo invitado, Hurricane de Bob Dylan. Así es, vamos a escuchar a Bob Dylan.
Bueno, estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social y estamos con un gran invitado al que promete una interesantísima conversación. Acá ahora estamos con Ignacio Chapacase, ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Economía de Recursos Naturales por la Universidad de Concepción, con varias maestrías en el extranjero, en el King College de Londres y un doctorado en la Universidad de Oxford sobre estudios internacionales. Pero para los que yo creo que los conocen más es a través de la coautoría que tiene con el libro Todo Legal, junto a Carlos Tromben, a quien tuvimos también hace un par de semanas acá. Son los autores de este libro que ha roto ranking de venta durante el primer semestre, entiendo. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, hola. Hola Ana, hola Luis, un gusto estar con usted, un placer. Sí, Sí. estamos muy contentos con Carlos porque nos ha ido muy bien con el libro. Van en la segunda edición, entiendo, ¿no? Vamos a la cuarta ya, Luis. Cuarta, mira. La cuarta, mira, yo ya compré mi edición, tengo mi libro en la segunda edición. Así que ya puedo... Sí, hemos tenido suerte porque el libro está conversando mucho con la contingencia, entonces eso ha levantado el interés por el libro. Es importante. Sí, no, está muy bueno porque el libro cruza por los 50 años los últimos 50 años de historia económica en Chile y muestra cómo está, un poco partamos al tiro con las preguntas. Sí. ¿Cómo ves tú cuán unida está la Constitución del 80 con lo que está hoy, con el sistema financiero que hoy tenemos, digamos? Como usted lo describe muy bien, pero ¿cómo ves esta unidad entre lo que fue la Constitución, la creación de la Constitución del 80 y esta polis financiera como le pusieron al sistema financiero? Bueno, la respuesta de qué tan relacionados están es una, digamos, y es que es una unidad, ¿ya? No es que estén más o menos relacionados, sino que es lo mismo. Entonces, para eso las fechas históricas son importantes. Recordemos que la Constitución del 80 se aprueba mediante un plebiscito espurio el 11 de septiembre de 1980, ¿no es cierto? Y el decreto ley 3500, que es el cuerpo legal que le da vía al sistema FP, se aprueba también en forma opaca, espuria, en el seno de la dictadura, por la Junta de Gobierno, en noviembre del 80. Es decir, la Constitución del 80 se aprueba y apenas semanas después se aprueba el cuerpo legal que permite la creación de la AFP. Entonces la Constitución del 80 se transforma en el marco legal, en el gran paraguas, que permite a un grupo minúsculo de 2 o 3 grandes conglomerados financieros transformar las vidas completas de un país. Cada aspecto de nuestra vida fue transformado en un flujo financiero, partiendo por las pensiones, pero siguiendo con salud, con educación, con vivienda. Hoy, incluso hoy en día, cuando estamos cortos, cuando no alcanzamos a llegar de mes, ¿qué hacemos? Vamos al supermercado a comprar con nuestra tarjeta de crédito el alimento. Y eso creo que nos está pasando a la mayoría de los chilenos. Entonces, si tú me preguntas, Ana, ¿cuál es la relación? Bueno, es completa, es una relación simbiótica, es una unidad. Sin la Constitución del 80 no tendríamos el actual sistema financiero, cuyo eje central es el sistema FP. Así es. Bueno, totalmente de acuerdo, Ignacio. Bueno, un gusto también tenerte en nuestro programa de debate social. Yo también comparto plenamente lo que tú acabas de señalar. De hecho, nosotros lo venimos señalando desde la coordinadora hace mucho tiempo. No se podría entender, o podríamos decirlo de esta forma, la constitución política quizás no habría durado tanto tiempo de no ser con este gigantesco flujo de capital que durante el año 80 comenzó a inyectar recursos a lo que se ha denominado como uno de los pilares del modelo, el fuerte pilar o el fuerte mercado de capitales. Si la Constitución no hubiese tenido este punto de apoyo en el gigantesco mercado de capitales que se genera con el ahorro previsional particularmente, quizás muchas de las transformaciones en las que se nos ha convertido a los chilenos y chilenas no sería posible. Por lo tanto, creo que está totalmente vinculado. Lo que dices tú es completamente correcto. Yo quería preguntarte lo siguiente. Ustedes en su libro hacen una reseña histórica muy importante. Creo que el libro, creo que es relevante que las personas lo lean porque ayuda, rememora un poco lo que ha sido el desarrollo de este país, que es un permanente saqueo, como decía la periodista Premio Nacional, un saqueo permanente.
quiero preguntarte lo siguiente, Ignacio. ¿Tú crees que cambiando la Constitución se abre un escenario para empezar a acabar también con este modelo de despojo, con este modelo de financiarización en el país? Sin duda, Luis. A ver, voy a ser aquí crudo en el análisis. La nueva Constitución, que espero que aprobemos y ganemos el 4 de septiembre, no va a solucionar todos nuestros problemas. ¿Por qué? Porque Chile es un país donde la riqueza está muy concentrada y una cuestión importante de las élites económicas que generalmente tienen muchos recursos de poder para torcer el espíritu de la ley o forzar a que se aprueben determinadas leyes en el Congreso, y por eso a eso lo llamamos nosotros el todo legal, ¿no es cierto? Es crear o forzar leyes que vayan en beneficio de esta élite diminuta. Entonces esta élite tiene en general mucho poder para crear o recrear un sistema de acuerdo a sus intereses. No obstante, dicho eso, y eso, digamos, va a ser con cualquier constitución, ¿ya? Dicho eso, sí, la aprobación de la propuesta de constitución que nos entregó la Convención es un paso fundamental y urgente para recuperar nuestras vidas, para que dejemos de sobrevivir y tengamos vidas dignas, humanas y justas. Abre puertas. Y la clave está entre muchos artículos, ¿eh? Que aquí los podemos discutir, pero la clave es la fórmula que entrega el artículo 1, que Chile va a ser un Estado social y democrático de derecho, ¿ya? Y eso implica que el Estado debe garantizar que nosotros tengamos un piso mínimo material de beneficios para que podamos desarrollar nuestras vidas. El Estado garantiza derechos. Hoy la Constitución del 80 no garantiza prácticamente ningún derecho. Volviendo al caso de pensiones, que es nuestro caso de interés en común, la Constitución del 80 lo único que garantiza es un acceso básico, ¿okay? a una garantía mínima en caso de que el sistema privado no alcance a darnos pensiones dignas. Eso cambia, la lógica cambia en la Constitución del 22. ¿Por qué? Porque el nuevo sistema de seguridad social va a estar basado en principios como los que tú mencionabas, Luis, universalidad, solidaridad, que dicho sea de paso, es el estándar universal internacional. O sea, el aprobar esta Constitución lo único que nos va a hacer es ponernos en la vanguardia, en la avanzada o a la par de las democracias más desarrolladas. En este sentido, la Constitución del 80 lo que hizo fue hacernos retroceder, no solamente décadas, siglos. Y volviendo al caso de pensiones, porque una Constitución son cuestiones muy complejas, pero volviendo al caso de pensiones, para ejemplificar, los sistemas de pensiones fueron creados en el año 1889, o al menos ese fue el año en que se crea el sistema de seguridad social en Alemania. Bueno, claro. El sistema lo creó un militar, nada más ni nada menos, Otto von Bismarck, un militar prusiano, que el tipo, si bien era un conservador, entendía que para tener estabilidad política, paz social, teníamos que tener justicia social. Bueno, y se creó este sistema de seguridad social en el cual era financiado por el Estado, los y las trabajadores y los empresarios. Bueno, gracias a la Constitución del 80 ni siquiera tenemos eso. Claro. Retrocedimos, porque está un Estado casi premoderno, salvaje, en que cada uno se rasca con sus propias uñas, porque ahorramos nuestras cuentas individuales, y los que financian el sistema son solamente los trabajadores. O sea, los Chicago Boys fueron tan osados que incluso tuvieron la osadía de hacernos retroceder un siglo. Entonces cuando nos dicen, no, ustedes quieren volver al pasado, no, no, eso es mentira. La Constitución del 22, la que vamos a aprobar este 4 de septiembre, es una Constitución de futuro. Claro, incluso influyeron en el relato. O sea, finalmente el tema de la seguridad social nos ha tocado a nosotros, que la gente no tiene idea de que tiene derechos. No sabe lo que es la seguridad social, no sabe lo que existe la seguridad social en otros países. Y eso es grave, digamos, porque tenemos que partir como de cero, digamos, explicando la importancia de recuperar derechos. Pero tú planteaste un poco esto de la paz social. Durante mucho tiempo, durante los últimos... desde la vuelta, no sé si decir democracia, siempre me complica el tema, digamos, pero del fin de la dictadura hasta la fecha, hasta el 18 de octubre del 2019, no hubo, Chile vendía una imagen de paz social,
¿Ya? Y eso, ¿cómo ves? Porque finalmente con tu investigación de todos estos años, digamos, de la financiarización, de la polifinanciera que se instaló, que empezó a hacer su movimiento y todo, a pesar de todo, vendían una imagen de modernización, de desarrollo, de que estábamos como apuntando, digamos, ¿cómo lograron generar este espejismo, esta clase, esta élite? Bueno, igual como lo están haciendo ahora, Ana, a punta de narrativa falsa. O sea, mira, ahora, como les conté antes de comenzar la entrevista, he estado preparando conversatorios, estamos participando bien intensamente, y uno revisa las cifras, ¿no es cierto?, y estudia para ir lo más preparado posible, y la verdad que, por ejemplo, las cifras de riqueza son impresionantes para nuestro país. Y estas cifras son las que da el World Inequality Database. Dice que el 80% de la riqueza del país está controlado por 10% más rico de la población. Después, el 40% siguiente de la población controla el 20% restante. Entonces yo estuve con vecinos y vecinas del Limache el martes pasado y le hice el gráfico de torta, pues les dije, mira, el 80% de la riqueza está controlado por 10% más rico y después el 20% restante por el 40%. Me dicen, oiga, pero está mal el gráfico, porque nos falta el otro 50%. Sí, es que el problema es que el 50% de menor ingresos tiene una riqueza negativa, acumula más deudas que ahorros o bienes como autos, casas. Entonces, frente a eso, ¿qué te puedo decir, Ana? O sea, no hay modelo de sociedad que aguante una distribución de la riqueza tan injusta cuando la mitad de la población, estamos hablando de 10 millones de chilenos, tiene una riqueza negativa. Solamente acumula deudas, no tiene nada. Así O es. tiene muy poco. Oye, Entonces, claro, se ha vendido esta imagen de país desarrollado justamente para una pequeña minoría, que es la que Claro. se beneficia de esta estructura social autoritaria, jerárquica e injusta, y hay que decirlo, inhumana. Claro. O sea, inhumana, sobre todo en sistema de salud, en pensiones, las colas. Por eso Eh, estalló. Por eso sí, estalló bueno, en el claro. 2019. Oye, Ignacio, mira, bueno, a veces hasta deprimente un poco escuchar las cifras, pero son tan violentas las cifras de la desigualdad en nuestro país que a veces uno se pregunta, bueno, ¿por qué no hemos hecho estos cambios antes? Bueno, el 18 de octubre creo que es la síntesis de un periodo de acumulación de abuso, de despojo, de injusticias. Sin embargo, en estos 2 años, esta derecha que ha concentrado el poder de manera omnímoda, que de manera obscena, como bien dices tú, el 80% de la riqueza la concentra en 10%, se resiste a los cambios. Eso es lo que estamos observando. Ya ha desplegado una campaña radical para evitar que en el próximo plebiscito se apruebe el abrir el proceso constituyente o constitucional, porque esta constitución efectivamente, como bien dices tú, nosotros también lo hemos dicho, no es perfecta. ¿Ah? No es la constitución que hubiésemos querido en términos de materia, en términos de garantía de derechos sociales, pero abre un camino muy importante. Yo te quiero hacer la siguiente pregunta. La nueva constitución contiene promesas importantes en algunas materias referidas a derechos sociales que están ausentes. Vivienda, salud, educación. Pensiones, dejémoslo entre comillas o entre paréntesis por ahora. Para cumplir esto se requieren muchos recursos. Muchos recursos. Por eso quiero cambiar de tema un poco. El gobierno está impulsando una reforma tributaria en estos momentos, que la prensa está saliéndole al paso. Diario Financiero, el Mercurio. Chile tiene mucha plata, el problema es que está mal ubicada la plata. Como decía el propio presidente en Peñalolén, está mal pelado el chancho. ¿Cómo ves tú la propuesta de reforma tributaria? Porque sin reforma tributaria, es decir, sin allegar más recursos al Estado, todo lo demás es nada más que una quimera, son sueños. ¿Cómo es la reforma tú, Ignacio? en términos globales, igual que la Constitución, es un primer gran paso. Por ejemplo, establece un impuesto a la riqueza de un 1 y un 8% para los individuos que tengan riquezas mayores o ahorros mayores a 5 millones de dólares. Creo que más o menos esa es la cifra, la vi hace algunos días. ¿No te parece a ti que, perdón, no te parece a ti esta propuesta que hubo hace algunos años, nosotros también nos hicimos parte de grabar
al capital financiero con un impuesto del 2,5%, a quienes tenían un patrimonio financiero superior a los 100 millones de dólares, que no era poca gente, no era poca gente en Chile, pero que representaban el caso particular chileno, quienes tenían más de 100 millones de dólares un patrimonio, concentraban más del 57% del Producto Nacional. Entonces se recaudaban, este fue un ejercicio que hizo López con otro economista de la Chile, que recaudaban alrededor de 3.400 millones de dólares, grabando solamente a los 140 millonarios, los súper ricos, en el fondo, que tenían patrimonio sobre 100 millones de dólares. O sea, es la única vía, digamos, es lo que hay que hacer. O sea, ante una distribución de la riqueza tan desigual, tan concentrada, necesitamos implementar impuestos progresivos, especialmente destinados a los súper ricos, para poder financiar de nuevo. Lo que queremos es financiar programas sociales básicos, o sea, salud digna, pensión digna, por favor, no se está pidiendo... Ignacio, pero quiero interrumpirte aquí, porque mira, tú estuviste en Londres y es relevante para quien miró la realidad desde fuera y estuvo en un país de alto desarrollo capitalista como es Inglaterra, el Reino Unido fundamentalmente. La cuna del capitalismo. La cuna. Y ahí la burguesía también piensa y también tiene, curiosa y extrañamente, tiene sanidad pública. Quiero preguntarte lo siguiente en esa misma dirección. La derecha, los grandes empresarios en Chile, frente al anuncio, solamente al anuncio de una reforma tributaria, ya amenazan con que el capital se va a ir de Chile, que la inversión va a caer, y si cae la inversión, el crecimiento desaparece, y si no hay crecimiento, el viejo axioma, si no hay crecimiento no hay empleo, si no hay empleo no hay salario, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas de esta campaña permanente del terror, que desgraciadamente asusta a los gobiernos de turno? Porque del año 90 a la fecha no hemos podido hacer una transformación importante en materia tributaria. A ver, en términos de reformas tributarias, en el caso nuestro, chileno, una constante es que ante cualquier intento de reforma tributaria, la élite económica se opone. Claro. O sea, cual sea el contexto económico. Si estamos en crisis, ¿no? Si se establece la reforma tributaria, la crisis se va a profundizar. Si estamos en época bonanza, ¿no? ¿Para qué podemos romper la buena racha? Dicho eso, hay una cuestión que se llama el poder estructural. ¿Okay? Como les decía, claro, las élites económicas tienen muchas fuentes de poder. Una de las más importantes, y aquí me estoy tomando el trabajo de Tasha Fairfield, de la académica de la London School of Economics, una de las fuentes de poder más importantes de la élite chilena, como toda élite, pero especialmente nuestra élite, es el poder estructural. ¿Qué es cuál? Es que los privados toman las decisiones de inversión, sobre todo en una economía de mercado, y por tanto de las decisiones de inversión de ellos depende el crecimiento. Eso es así, es real. Y entonces yo como gobierno o como tomador de decisión, si pienso en mi cálculo político que determinada reforma puede afectar los niveles de inversión y por tanto de crecimiento y por tanto mis posibilidades de ser reelecto en el futuro, pues eso me puede llevar a mí efectivamente y con buenas razones, digamos, entre comillas, a suavizar una reforma o a no pasarla. Entonces hay que ser consciente de que ese poder existe, ¿ya? Es real. Ahora, como gobierno, lo que uno esperaría es que la posición para enfrentar ese poder fuera más decidida, ¿ya? Y usara los mecanismos y los instrumentos que tiene un gobierno, un Estado, para hacer frente a ese tipo de situaciones. Y ahí lo que uno esperaría es de parte de este gobierno, de cualquier gobierno, es mayor decisión para enfrentar ese tipo claro, de situaciones, sobre todo cuando, por ejemplo, en el caso de la minería, ante el royalty minero, se nos dice que BHP está ahora analizando sus decisiones de inversión, pero bueno, si ya la inversión en la gran minería ya hace 10 años está más o menos estancada, entonces que ahora vengan a amenazar de que están reevaluando sus niveles de inversión. Sí, pues ya están anunciando que varias les afectaría los royalties y todo. Pero, ¿cómo ves tú? ¿Es tan difícil sacarle un impuesto a los súper ricos, a los sectores más... ¿cómo hacerlo, digamos? ¿Cómo hacerlo para que efectivamente tributen? Porque finalmente tienen muchísimas artimañas para evadir, para eludir.
cosa que no pueden hacer los ciudadanos de a pie, digamos, los trabajadores que pagamos el IVA todos los días a cada rato, o los impuestos, digamos, de los sectores medios, los trabajadores de sectores medios jodidos también, porque finalmente hablan todo el mundo como que estamos todos en una franja de sectores medios, que para, como tú planteabas, digamos, esto que se sobrevive en base a endeudamiento y a un sobreendeudamiento, pagando todo, pagando la salud, los colegios, todo. Voy a volver un poco al trabajo de Tasha Fairfield para responder a tu pregunta, Ana. Sabemos que, uno, las élites económicas tienen muchos recursos de poder, muchos recursos para influenciar la toma de decisiones políticas, ¿ya? Uno de esos recursos es el poder estructural, y es verdad. O sea, tenemos que aceptar que los gobiernos en estas sociedades de mercado están sujetas a ese poder estructural. Máxime, más aún, en países como nosotros, en que el Estado está muy amarrado para poder invertir, ¿ya? La inversión pública es muy bajita, gracias de nuevo a la Constitución del 80. Entonces, como por ejemplo, ante caer la inversión privada, el Estado no tiene o tiene pocas herramientas para contrarrestar eso, es real. O sea, debemos aceptar de que un gobierno tema que caiga la inversión porque puede ser un problema real. Ahora, frente a eso, frente a esta élite, a estas élites, sobre todo en América Latina y en Chile, que tienen muchos recursos de poder, muchos mecanismos para influenciar la toma de decisiones, lo único que tenemos para hacer frente es la organización social, la acción colectiva, ¿ya? Y ahí el camino, si tú me preguntas, Ana, es revitalizar, fortalecernos nuestro trabajo colectivo, y ahí ustedes tienen un ejemplo con Noma FP. O sea, ustedes han ilustrado y nos han mostrado el camino. Ustedes fueron los que fueron capaces de sostener un movimiento social por 2 años, que es una cuestión única, digamos. Sostener un movimiento social por 2 años es un hecho heroico. Y ustedes lograron que el tema de la AFP estuviera en la primera, entre los titulares de nuestra agenda, desde el año 2016 en adelante, y no ha salido el tema. Y si bien no hemos tenido una reforma acorde, al menos ustedes lograron que el sistema privado no siguiera avanzando. Entonces, la pregunta, o sea, la respuesta a tu pregunta es simple, Ana, es lo único que podemos hacer es organización social, manifestarnos, organizarnos para apoyar al gobierno que puede verse débil frente al poder estructural de la élite económica. No hay de otra, no hay otro camino. Así es. Hoy, bueno, estamos para nuestro auditorio de la Radio Universidad de Chile conversando con Ignacio Chabacase, quien es coautor junto a Carlos Tromben de un libro muy importante, Todo Legal, que lo recomendamos a nuestros auditores de Radio Universidad de Chile. Quiero llevarte a una pregunta que dice relación con lo último que señalaste. Está en la carpeta la presentación de una reforma previsional, la que ya fue anunciada para ser presentada en agosto. ¿Qué piensas que la reforma de pensiones se haya discutido previamente en Nueva York en reunión entre el ministro Mario Marcel con los dueños de las compañías de seguro más importantes, que son al mismo tiempo las dueñas de las AFP Provida, Cubrún y Habitat? Bueno, Luis, hoy día, poco antes de que comenzáramos esta entrevista, el Mostrador publicó una entrevista del ministro Marcel, y ahí ya el ministro definitivamente mostró sus cartas de cómo se vienen los grandes lineamientos de la reforma. Y lo que uno lamenta es que básicamente se está haciendo política, al menos en este sentido, de la misma forma como la veníamos haciendo pre-estallido. Velasco, Rodrigo Valdés, toda esa gente. Sí. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, llama la atención, uno, que el debate lo esté hegemonizando el Ministerio de Hacienda. El Ministerio del Trabajo está de alguna forma opacada por el Ministerio de Hacienda, y recordemos que nuestro Ministerio del Trabajo es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Entonces uno echa de menos una posición más fuerte en el debate de ese ministerio, primero. Segundo, llama la atención de que, como dices tú, Luis, de que la reforma de alguna forma se esté negociando en espacios extrainstitucionales, que era un poco la marca, ¿no es cierto?, de cómo se dieron las cosas a partir del año 90, y uno esperaría que después de la revuelta eso hubiera cambiado, y al parecer no está cambiando. Y de nuevo, digamos, es verdad, o sea, en algún momento la reforma tiene que pasar el filtro de la Realpolitik, y en algún momento tú como gobierno te tienes que sentar a negociar con los dueños de la AFP. Claro.
pero uno esperaría también que el gobierno se siente de la misma forma con representantes de los sindicatos, con representantes de los movimientos sociales, que la ministra del Trabajo Janet Jara tome una voz, un protagonismo mayor en esta discusión. Entonces lo que se lamenta es que, digamos, las luces amarillas y rojas se prenden porque el proceso de formación de ley, de discusión de la reforma, se está desarrollando de la misma forma como veníamos haciendo las cosas pre-revuelta. Sí, además de que los indicios muestran que las propuestas no hay mucha diferencia con lo que ya presentó Bachelet. De acuerdo a lo que hoy día dijo el ministro Marcel en la entrevista que le dio a Iván Weissman, el mostrador, básicamente lo que el gobierno propondría es la reforma que está en el Congreso. Es la reforma que ya presentó Bachelet y que presentó algunos cambios Piñera. Entonces, básicamente lo mismo, un 10%, se mantiene el 10% de cotización individual y el 6% adicional iría a una capitalización colectiva, pero lo preocupante de eso es que el eje del sistema seguiría siendo la capitalización individual y con eso no soluciona el problema de las pensiones. Absolutamente, claro. ninguna mejora. Y se le mantiene los 10% administrados, el negocio se le mantiene a la AFP actual. Bueno, ayer tomamos nota de un análisis del informe de IMASEC que presenta Senda todos los meses, y daba cuenta que la rentabilidad de los fondos está cayendo por debajo del 3%, 2,5%. Claro. Bueno, si eso se compara con el 8% promedio que tuvieron los rendimientos de los fondos los primeros 40 años, que fue cercano al 8%, imagínate el deterioro que se va a producir en el futuro para los fondos de inversión. Entonces, no hay solución real para las pensiones si se mantiene la misma lógica. Y por lo tanto, un cambio parece ser más razonable. Ahora, te quería hacer una pregunta que también está en el debate hoy día, en el debate técnico. Los argumentos de quienes defienden el sistema es que sin inversión en el mercado de capitales es imposible generar mejores pensiones. Y esto en clara alusión a que el fondo actual, sobre los 175.000 millones de dólares, si no permanece en el mercado de capitales, no hay posibilidad de que se mejoren las pensiones. Esto es un planteamiento bastante complejo porque un sistema de pensiones también puede orientar la inversión de los ahorros previsionales, que hay que, por cierto, capitalizar el ahorro previsional. Nosotros, nuestra propuesta, el Fondo de Reservas Técnicas, también plantea capitalizarlo. Proyectamos una tasa del 2,5 de aquí a final de siglo. Pero la capitalización no necesariamente, y esta es la pregunta técnica, no necesariamente debe reproducir la forma de inversión en el mercado de capital, es decir, en instrumentos financieros. ¿Qué opinas de eso, Ignacio? Si es que puedes darnos alguna señal. Que es una afirmación completamente discutible, digamos. Okay. De hecho, sigue llamando la atención de que estoy perdido ahora, no tengo en mi cabeza las proporciones actuales, después de los retiros, pero entiendo que la mitad de los fondos siguen invertidos afuera. Sí, uno no entiende por qué esos fondos no vienen aquí a Chile a ser invertidos en proyectos que tengan rentabilidad social y privada, digamos. Es inexplicable. ¿Por qué? Es inexplicable también por qué las AFP siguen invirtiendo en acciones de empresas nacionales en vez de invertir en proyectos que tengan una mayor rentabilidad, de emprendedores, de pymes, en proyectos de inversión pública o de infraestructura pública, digamos, carretera, etc. Entonces hay toda una lógica que hay que cambiar. Es más, las AFP siguen invirtiendo bajo el criterio de lo que en la academia en Estados Unidos se llama el crony capitalism, el capitalismo de amigote. O sea, las AFP siguen invirtiendo hasta hace poco al menos, siguen invirtiendo en instrumentos financieros de dudosa calidad. O sea, siguen poniendo nuestros ahorros en empresas como LATAM, como el grupo Sayé, y uno se explica, bueno, ¿cuál es el criterio realmente económico detrás de esas inversiones? Sobre todo en que se nos desinforma, se nos dice, no, que el Estado, ¿cómo vamos a poner nuestro ahorro en manos del Estado? Oye, pero si el Estado lo está haciendo súper bien, a través del Fondo de Reserva de las Pensiones, el Fondo Soberano lo está haciendo mucho mejor que la AFP. Que ya no tenemos mucha garantía de cómo se toman las decisiones, porque las decisiones de inversión se toman apoyadas por directorios en los cuales solamente tienen participación
privados y no los verdaderos propietarios del ahorro, que son las y los trabajadores. Hoy día nosotros, las y los trabajadores de Chile, no tenemos pito que tocar en la forma en que se administran y se invierten nuestros recursos, nuestros ahorros previsionales. Claro. Entonces, esa afirmación es muy discutible y hay mucho por hacer ahí. Y mucho podríamos ganar administrando nuestros ahorros por medio de un ente público. Sí. Eso es bueno, ayer en el informe de IMASEI que hace Senda y que tiraba información muy contundente, hablaba de cómo había perdido los fondos, la totalidad de los fondos de inversión, o sea, la totalidad de los fondos previsionales que se han reducido drásticamente. Y para ir concluyendo, Ignacio, igual me gustaría preguntarte, digamos, ¿cómo tú crees que cómo han crecido esta élite financiera y cómo está ligada, digamos, a mantener, si se mantienen las AFP, si se mantienen las AFP después de, ya con esta nuestra reforma, ¿cuán ligada está la mantención de la AFP con la mantención del abuso, de desigualdad, de la desigualdad casi estructural que existe en el país? Porque han generado toda esta élite que se alimenta de nuestros fondos. ¿Cómo ves tú esta relación, digamos, que hay? Bueno, el hecho de que nuestros ahorros previsionales, que es una de las cosas más sagradas que tiene una sociedad, cualquier sociedad, ¿no es cierto?, está administrado por entidades con fines de lucro, que de hecho nuestro trabajo con Carlos hemos mostrado a través de artículos y del mismo libro varios episodios en que han faltado a su obligación fiduciaria de administrar de buena forma estos recursos. Ese hecho de que nuestros ahorros previsionales sigan administrados por esas entidades, esas empresas con fines de lucro, implica que, digamos, nosotros no tenemos un derecho a la seguridad social. El sistema AFP no cumple con los estándares mínimos de acceso a la seguridad social. De hecho, hoy ya ni siquiera como país estamos cumpliendo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aprobada el año 45, la Asamblea General de Naciones Unidas establece que todos y todas tenemos derecho a la seguridad social. Bueno, el sistema AFP no cumple con los requisitos mínimos de seguridad social. ¿Por qué? Porque no podemos participar, porque no es un sistema universal, porque no es solidario. Entonces, la permanencia del FP supondría un obstáculo muy grande a que la seguridad social sea efectivamente un derecho para todos y todas los chilenos. Ok, muchas gracias. Oye, bueno, queremos agradecerte, Ignacio, ha sido muy interesante la conversación contigo, esperamos... Insuficiente, siempre. Insuficiente, claro. Bueno, falta tiempo, pero bueno, esperamos tenerte muy pronto para un debate más a fondo, esperamos contar contigo, con Carlos, reiterar nuestra recomendación a nuestros auditores de que accedan al libro Todo Legal de Ignacio Tiene que ser el libro de cabecera en el próximo Carlos periodo. Tromber, exacto. Hay mucha información relevante que abre debate. Tú dijiste varias cosas ahora, son re importantes. Lo que pasó en la Polar, por ejemplo, cómo nos han estafado. Así que queremos darte un gran abrazo, Ignacio, y nos veremos muy pronto. Sí, gracias a usted, Luis. Ana, siempre un gusto conversar con usted, un placer. Igual, un gusto. Chao. Chao.